Hemos llegado a la tercera parte del tema el diezmo, impuesto de los dioses. Este impuesto, como vimos en los anteriores videos, era practicado por pueblos muy antiguos como Sumeria, Fenicia, Egipto, incluso Grecia y China. Israel no era la excepción. También impuso el sistema de impuestos de diezmos en nombre de su dios principal, Yahvé. En este video haremos un acercamiento socioantropológico de este impuesto en la Biblia hebrea. El primer relato que encontramos en la Biblia sobre el diezmo lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 14. En una situación muy hostil de guerra, ya que el rey de Sodoma y Gomorra con otros 3 reyes se rebelaron contra el rey de Elán, que a su vez tenía 3 aliados. Y los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados perdieron la batalla. Producto de esa pérdida, saquearon las ciudades y se llevaron cautivo a Lot, sobrino de Abraham. Abraham toma 318 criados y derrota al rey de Elán y sus aliados. Y además rescata a su sobrino Lot y recupera los bienes que habían sido saqueados. El relato nos sigue diciendo que Abraham se encuentra con 2 reyes, el rey Bera de Sodoma y el rey sacerdote Melquisedec de Salem, el cual bendice a Abraham, y Abraham le da los diezmos de todo el botín. Curiosamente, el rey Melquisedec bendice a Abraham en nombre del dios Elión, el Altísimo. Antes se pensaba que el dios Elión era el mismo que el dios Yahvé. Sin embargo, la misma Biblia y estudios arqueológicos nos permiten vislumbrar que se trata de un dios distinto. En Deuteronomio 32 del 8 al 9 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Menciona que el Altísimo o el Elión repartió la tierra y al Dios Yahvé le tocó a Israel. Eso quiere decir que el Dios Altísimo era considerado el Dios Supremo. Estudios recientes como los de Gregorio el Olmo lo asocian con el Dios El. Bueno, ya que el tema del video es el diezmo, no voy a profundizar sobre el Dios El. Por favor, si deseas que profundice sobre este Dios, deja tu comentario. Bueno, eso quiere decir que el primer relato de diezmo en la Biblia hebrea no fue pagado al Dios Yahvé, sino al Dios El, que era considerado el Altísimo, el Dios supremo de la mitología ugarítica y cananea. Además, el modelo rey sacerdote, como vimos en la primera parte, viene de Sumeria, donde la clase alta impone el impuesto del diezmo, fusionando el poder divino con el poder de los reyes. Destacamos varios elementos de este relato. 1. El relato pone a Abraham a elegir entre 2 reyes, el de Sodoma, el rey Bera, que significa con maldad, y el rey Melquisedec, que significa rey de justicia o mi rey de justicia. 2. Sedec era un dios adorado en Salem y se le atribuye el valor de la justicia según el erudito Tomás Romer. 3. El texto tiene su propio lugar en la comunidad posexílica, tomando características de la ideología sacerdotal, debido a los anacronismos presentes al mencionar ciudades que no existían para la época, como Orán y Cades. El relato fue redactado tardíamente. 4. El poder sacerdotal había crecido, como sospechosamente se encuentra en Zacarías capítulo 6 del 9 al 15, donde se le instruye al profeta que se le haga corona al sumo sacerdote. 5. La ciudad de Salem tiene una conexión sobre una teología de Sión. Eso lo encontramos en diferentes salmos como el 46, el 48, el 76, el 87, el 84, el 122 y el 132. 6. Melquisedec es usado como la representación sacerdotal del rey, tal como aparece en el Salmo 110. Sirve para justificar la organización socioeconómica que puede entenderse bajo el concepto teoría del modo de producción del impuesto. El excedente producido por los campesinos que fluía al poder central en forma de tasas y tributos se distribuía
entre la casa real, militares, sacerdotes y funcionarios, que servían para alimentar al sistema monárquico. 7. La construcción de esta identidad múltiple de Yahvé sería un proceso de creación de una ideología que propagaba la importancia del rey como el elegido de Dios y Jerusalén como el lugar donde él habita. Melquisedec, el rey sacerdote, con su bendición como representante de Elión, legitima la realeza protegida por el Dios que engendró el cielo y la tierra. 8. Sospechosamente el relato retrata a Abraham como un guerrero, un libertador. Como dice Per Bargos, el texto refleja una situación posesílica en la que Abraham reemplaza la casa perdida de David. 9. El texto también muestra la importancia de Jerusalén y sus tradiciones para los israelitas. 10. Al pagar el impuesto a este rey, este estaba obligado a proteger a Abraham. Y 11. También es importante tener en cuenta que la historia de Génesis 14 presenta una imagen idealizada de Abraham como un poderoso líder militar que pudo derrotar a los reyes enemigos y rescatar a su sobrino Lot. Sin embargo, esta imagen contrasta con la imagen más humilde y pacífica de Abraham que se presenta en otros pasajes de la Biblia. Bueno, el diezmo, el rey sacerdote Melquisedec y Salem, esta triada cumple una función de validación de este impuesto en el periodo posesílico, donde el sacerdocio obtiene no solo poderes religiosos, sino también gubernamentales, como está en Zacarías. Además, es tomado para ser articulado con la teología de Sión, donde el Dios Yahvé, que toma elementos prestados del Dios El, es el protector y avivador de la ciudad de Jerusalén, vinculada con Salem. Ahora bien, el relato también nos muestra dos tipos de diezmos: el que pagó Abraham al rey sacerdote Melquisedec y el que pagó a sus siervos, ya que en las leyes árabes se permitía que los soldados se les pagara con el 10% del botín de la guerra, como lo dice Génesis 14:24. El diezmo de Jacob. En Génesis 28 se relata el diezmo de Jacob en Betel. Betel, o casa del dios El, o casa de Dios, era un famoso santuario del dios El. Cada santuario cananeo era considerado un centro cósmico en el que se encontraban el mundo de los dioses y los humanos, y sus mensajeros usaban torres para ir y venir entre el cielo y la tierra. El mito de origen o leyenda cultural del templo de Betel contaba que el gran dios El había bajado un día a aquel lugar. Un antepasado lejano le había visto en sueños bajar del cielo por las escalinatas interminables de cada uno de los 7 pisos de las torres sagradas. Nadie podría precisar más este asunto, pero la leyenda cultural bastaba para dar a este lugar su carácter sagrado. El relato en sí tiene una gran carga mitológica, por lo que no se puede tomar como histórico. Su tendencia es hacer un relato etiológico, es decir, nos expone de una manera mitológica el origen sagrado de un lugar y a la vez justificar o validar a Betel como un santuario de Yahvé, que en este caso reemplaza al dios El. Lo extraño del relato es que se trata de un voto, una promesa, pero no nos dice que Jacob haya cumplido con el voto. Es decir, el texto usa la idea que el diezmar era una promesa de su patriarca Jacob. Más tarde, la ley de Moisés reglamenta cómo debía cumplirse esa promesa. Además, este relato indica tensiones en las tradiciones sobre en qué lugar debía darse el diezmo, ya sea en el norte, en Betel, tomando como referencia a Jacob, o debería entregarse en Jerusalén, tomando como referencia el relato de Abraham. El diezmo en la ley mosaica. Es necesario que antes de entrar de lleno en el tema veamos primero qué es un pacto de vasallaje, ya que esto nos permite entender un poco mejor el tema del diezmo. Pacto de vasallaje. En el año de 1954, Mendenhall hizo un descubrimiento que cambió la manera de entender la Torá, y fue sobre los pactos de vasallaje hititas que datan del segundo milenio antes de la era común.
tienen una estructura similar a la de la alianza bíblica. 2 años después, el descubrimiento de los tratados de Azaradón de Asiria, que datan del 672 antes de la era común, ofrecieron nuevos materiales para la comprensión del Deuteronomio. Winfield sostiene que el Deuteronomio está influenciado tanto por los pactos hititas como por los neoasirios. También afirma que la mentalidad neoasiria demuestra que el Deuteronomio no es una alianza entre dos partes, sino un juramento de lealtad impuesto por el soberano a su vasallo, expresado con los mismos términos. La terminología estándar para referirse a dicha lealtad es la misma en el Deuteronomio y en Asiria. Además, la serie de maldiciones en Deuteronomio 28, del 23 al 35, es paralela a la de los tratados de Azaradón, y el detalle de autocondenación en caso de violar el juramento también es común a ambas tradiciones. No obstante, el Deuteronomio se mantiene fiel a la antigua tradición hitita en cuanto a que el pacto comienza con una revisión histórica que destaca la benevolencia del soberano hacia el vasallo y que incluye una serie de bendiciones en caso de mantener el pacto. Estas cosas faltan en los pactos de Azaradón, probablemente porque el emperador asirio basaba la fidelidad en el temor y era demasiado orgulloso para prometer cualquier beneficio a sus vasallos. En resumen, la estructura actual del Deuteronomio se asemeja a la de los antiguos pactos de vasallaje hititas, aunque en ciertos puntos coincide más con los pactos de vasallaje neoasirios. Algunos autores no están de acuerdo con esta interpretación. Pross, por ejemplo, cree que ningún pacto de vasallaje incluiría una cantidad tan grande de leyes. Por lo tanto, sugiere que debemos examinar el Deuteronomio en relación con otros códigos legales del Antiguo Oriente, que no solo contienen leyes, sino también introducciones históricas extensas. De estas dos perspectivas, entonces tenemos que los pactos y las leyes que se encuentran en el Pentateuco tienen una conexión profunda con los pactos de vasallaje y la manera como los pueblos vecinos formulaban sus leyes. Ahora bien, el sistema de diezmos se encuentra dentro del pacto, ya que si no se cumplía, la consecuencia era una serie de maldiciones aterradoras. Macrosistema del diezmo. El impuesto del diezmo en la ley mosaica hacía parte de un macrosistema, el pacto de vasallaje, con 3 elementos vinculados e inseparables el uno del otro. La tríada del diezmo estaba compuesto por la tierra, el templo y la tribu de Leví. Es importante no perder de vista esta tríada, ya que el diezmo no se podía pagar si faltaba alguno de estos 3 elementos. Empecemos con el primer elemento, la tierra. En el libro de Levítico capítulo 27, el diezmo entero de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, es cosa sagrada de Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la 5ª parte de su valor. Todo diezmo de ganado, mayor o menor, es decir, cada 10ª cabeza que pasa bajo el cayado será cosa sagrada de Yahvé. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le puede sustituir. Y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Aquí vemos que la tierra era considerada como propiedad de los dioses, en el caso de Israel, del dios Yahvé, y sus sacerdotes la administraban, y el impuesto del diezmo se aplica como un impuesto por recibir la tierra en manos de su Dios, según Deuteronomio 26:1. Por lo tanto, el diezmo tenía que ser o venir de la tierra santa, la tierra que Yahvé les había prometido. No se podía llevar el diezmo a Yahvé de otra tierra. Además,
La sociedad tribal israelita era una sociedad agrícola. Por lo tanto, el diezmo se cobraba del simiente de la tierra, de los frutos, del vino, aceite y del ganado mayor y menor. Eso quiere decir también varias cosas. No se diezmaba pescado o peces de cualquier cuerpo de agua, ya sea río, lago, mar, entre otras cosas. No se diezmaba de los ingresos de los oficios como alfarero, escriba, carpintero, músico, sino que si por ejemplo el alfarero tenía animales o siembras, solo diezmaba de sus animales y los frutos de sus cosechas, pero no del pago que recibía de su oficio como tal. La ley desincentivaba diezmar en dinero. El que deseaba rescatar su diezmo tenía que pagar adicional la quinta parte. Por ejemplo, si tu diezmo tenía un valor en el mercado de 100 pesos y querías rescatarlo, tenías que añadirle la quinta parte, es decir, 20 pesos. Un total de 120 pesos, lo cual no era nada rentable. En el libro de Números, capítulo 18, del 20 al 21, dice así: Yahvé dijo a Aarón: Tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. En la tradición bíblica se menciona que la elección de Leví se debió a su papel en la defensa de la fe en un episodio en el que Moisés, el líder del pueblo de Israel, reunió a la tribu de Leví para castigar a los adoradores del becerro de oro. Otra tradición en el libro de Jueces, capítulo 17, indica que los levitas no tenían la exclusividad del sacerdocio y eran tratados como extranjeros. Y en el libro de Josué, capítulo 21, se les asignaron a los levitas 48 ciudades y tierras alrededor de ellas para que pudieran vivir y mantenerse. No eran propietarios de esas tierras, pero tenían el derecho de usarlas. Esta norma es sospechosa, ya que al no permitirles ser propietarios de la tierra, podría indicar el origen extranjero de esta tribu. En el libro de Deuteronomio se insiste que los diezmos y ofrendas al Dios Yahvé se debe llevar al lugar escogido. Esta insistencia del lugar legítimo para pagar los diezmos sugiere que existía cierta tensión de reconocer a Jerusalén como el lugar para llevar las ofrendas y diezmos. Encontramos estas tensiones en los relatos patriarcales donde Abraham entrega su diezmo en Salem, que más tarde es Jerusalén, y el patriarca Jacob promete entregar sus diezmos en Betel. En el libro de Amós 4:4 encontramos otra referencia de Betel como lugar de entrega de diezmos en el norte de Israel. El templo como espacio sagrado es clave en esta triada para los diezmos, ya que los judaítas dejaron de diezmar cuando su templo quedó destruido por los babilonios en el 587 antes de nuestra era común y en el año 70 por los romanos. Tipos de diezmos. El sistema de diezmos fue ordenado en un ciclo de 7 años. En el primer año se ofrecía el diezmo ordinario llamado Maser Rizón. Era pagado a los levitas. El segundo, cuarto y quinto año era llamado el segundo diezmo, Maser Sení. Era llevado a Jerusalén para ser consumido o vendido. Si fuera vendido, su valor era usado para comprar fruta o ganado en Jerusalén, que posteriormente era consumido en la ciudad. El tercer y sexto año era llamado año del diezmo y era ofrecido a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. Se llamaba Maser Aní, se encuentra en Deuteronomio 26:12. Y el séptimo año no se diezmaba, era año sabático, se dejaba reposar la tierra. Además,
existía el diezmo de los diezmos, en número 18, 25 al 32, y era dado por los levitas al sumo sacerdote. El diezmo en la monarquía. Según el relato de 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 14, cuando se instituye la monarquía, el rey iba a demandar una serie de impuestos, entre ellos el diezmo. Este diezmo era adicional al de los levitas, es decir, los israelitas ahora tenían que pagar diezmo a los levitas y otro diezmo al rey. Y en Segunda de Crónicas, el rey de Judá, Ezequías, impone por medio de un edicto el diezmo a los sacerdotes. En Segunda de Crónicas 31, 4 al 21 llama la atención que el relato dice que el llevar los diezmos a los sacerdotes es bendición, pero no hay en el relato indicios que se haya usado para los pobres. Debido a esto, el rey se ganó la popularidad del escritor que era de tendencia sacerdotal. Profetas y corrupción. La denuncia del sistema de diezmos. El profeta Amós, que era un campesino procedente del reino del sur, hace graves denuncias de prácticas de injusticia en el reino del norte. En el libro de Amós dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. En el versículo 4 dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Había una situación de acumulación de riquezas y opresión hacia los pobres. Dice de manera irónica que en vez de traer los diezmos cada 3 años, como dice la ley, lo hagan cada 3 días. El diezmo, que era correspondiente para los pobres, los huérfanos, la viuda y el extranjero, no se estaba cumpliendo, y eso genera una reacción acalorada del profeta por esta injusticia social. Ahora bien, en el posexilio surge una resistencia al impuesto del diezmo. Después que el imperio babilónico destruyera a Nínive en el 612 antes de la era común, le tocaba el turno al reino de Judá, el cual sufrió 3 deportaciones. La primera en el año de 598, durante el reinado de Joaquín. Nabucodonosor deja a Sedequías como rey de Judá y parece también confirmada por la tablilla de Wiseman. La segunda deportación fue en el 589, cuando Sedequías se levanta contra Babilonia. La tercera ya fue en el 587, cuando Nabucodonosor envía a Nebuzardán, jefe de las tropas babilónicas, destruye el templo y roba todos los utensilios de valor. Esta tercera deportación fue devastadora, la derrota total y aplastante del reino de Judá y el fin de la dinastía davídica. Judá quedó como una tierra sin estado ni capital, sin ancianos o cualquier tipo de líderes y sin organización política, social o religiosa. Atron considera que el número de habitantes de Judá deportados durante las 3 oleadas que hemos visto, alrededor de 4.600 personas. Desde el punto de vista demográfico, con base en todos los datos arqueológicos disponibles, se puede estimar que como resultado de la larga guerra y como parte de su efecto y resultado, hubo una disminución de aproximadamente el 60% en la población, de unas 110.000 personas a unas 40.000, otros sugieren 20.000. Ahora bien, en el 539 a.C., Ciro el Grande, el soberano del imperio persa, derrota al imperio babilónico y se proclama ejecutor de la voluntad del dios Marduk, restaurador de la normalidad que Nabónido había subvertido. Asimismo, Babilonia no es destruida ni saqueada, simplemente queda anexionada al imperio persa, convirtiéndose en uno de sus capitales. En el año 538, el emperador Ciro decreta el regreso de los judíos a Jerusalén, y con este regreso a la tierra
viene nuevamente la élite sacerdotal con el proyecto de reconstrucción del templo. Entre los años 500 y 450 antes de la era común, cuando ya el templo había sido reconstruido, se levanta un profeta con el seudónimo Malaquías. No era su nombre real. Esta palabra significa mi mensajero. Tal vez este profeta quiso ocultar su verdadero nombre, ya que sus denuncias van dirigidas hacia la poderosa élite sacerdotal y también al pueblo. El pueblo que había quedado en Jerusalén y su periferia durante el exilio experimenta la tensión del regreso de personas con una gran influencia y además de nuevamente pagar el impuesto del diezmo. El pueblo se resiste a pagar este impuesto por varias razones: la corrupción de los sacerdotes, la reciente experiencia de plagas en sus plantíos, la derrota del dios Yahvé por mano de los babilonios y después por mano de los persas, el tener que pagar otro impuesto más en un tiempo de crisis. Ahora, si en la ley mosaica había diferentes impuestos, ¿por qué Malaquías se enfoca en este impuesto? Bueno, el impuesto del diezmo, como hemos visto, se usaba como forma de seguridad alimentaria hacia los más pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Y en el capítulo 3 de los versículos 5 al 8 se denuncia esta situación, además de una serie de maldiciones por parte del Dios Yahvé si no cumplen con el pacto de vasallaje pagando el impuesto del diezmo. El impacto del exilio fue tan profundo que la teología o las ideas, la cosmovisión acerca del Dios Yahvé ya no podría ser la misma. No solo había que reconstruir la ciudad, el pueblo y el templo, sino también al Dios Yahvé. Este pasaría a ser un Dios único y universal y se daría una transición al monoteísmo. Personas exentas de pagar el diezmo. Bueno, según la Mishnah, hay algunas personas que están exentas de pagar el impuesto del diezmo al Dios Yahvé. ¿Cuáles son? El sordomudo, ya que no puede escuchar el mandamiento. Dice textualmente el imbécil y el niño, o personas que no pueden razonar porque no están obligados al cumplimiento de los preceptos. Los hermafroditas, ya que dice en el texto que se presentará todo varón. También los rengos, los ciegos, los enfermos y los ancianos. Hemos visto que el impuesto del diezmo en la Biblia hebrea hace parte de un sistema de pactos de vasallaje y un amplio código de leyes. Si deseas que continúe este tema, házmelo saber en los comentarios y apoya este canal suscribiéndote y dándole me gusta. Si el video llega por lo menos a 200 me gusta, continuaré con el tema, ya que el tema del diezmo es amplio